Mándame el cargador del teléfono. Alba. Albita, mándame el cargador del teléfono chico, por favor. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, de tu presencia. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, de tu presencia. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, de tu presencia. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, de tu presencia, de tu fragancia.
Yo quiero más de ti, quiero más de ti, de tu presencia. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, de tu presencia. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, de tu presencia. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, de tu presencia, de tu fragancia. Presencia, aleluya, aleluya, aleluya. Quiero más de ti, de tu presencia. De todo, tú lo llenas todo. Bienvenidos a la clase de hoy. Ahí estamos escuchando de fondo a nuestro amigo y salmista Adrián. Está laburando Adrián en este momento, ya está por llegar a la clase de hoy. Y qué bueno volvernos a encontrar después de este fin de semana, ¿verdad que sí? De tantas cosas que han sucedido en el mundo, en todo lugar. Bueno, ahí estaba haciendo un monitoreo un poquitito para ver cómo estaba saliendo la señal. Bueno, le doy la bienvenida a todos a la clase de hoy. Estoy aquí en la oficina como cada día de lunes a viernes para compartir con ustedes la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Para estudiar la palabra de Dios, para enriquecernos, enriquecer nuestra alma. En nuestra alma recordamos que están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Están allí en el alma. Y hoy estamos aquí reunidos, ¿cierto?, para alimentar nuestras almas. Y nuestro espíritu sale fortalecido, nuestro espíritu, porque podemos tener ese contacto, esa comunión tan necesaria con nuestro Señor, nuestro Dios. Voy a saludar a todos los que están allí en la transmisión. Voy a empezar a Elena Sandoval Quidel,
de Niagara, bendiciones, Elenita. Aquí estoy viendo el retorno, voy a poner un poquito más acá para quedar más cerca. La hermana Henrie de Purén, bendiciones hermana Henrie. A su papito también, muchas bendiciones. Mi hermana Fabiola, que está conectada también ahí. A César Bascur, qué bueno que está conectado en la clase. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, César. Gracias por conectarte. A la pastora María Inés Mera desde Colombia. Muy buenas noches. Dios les bendiga cada día más. Bendiciones, pastora María. A Humberto Sánchez, mi amigo Humberto Sánchez, pasó lento el fin de semana. Se extrañaban los estudios. Qué lindo que ese es un comentario que lo he escuchado de varias personas que han estado esperando los estudios, incluso pensando que podríamos haber seguido el fin de semana con los estudios, pero la verdad de las cosas es que estamos muy atareados porque hacemos otras cosas también. Álvaro Sánchez, un abrazo mi amigo, un abrazo y bueno, está invitado usted al asado y su hijo también, así que lo vamos a aclarar ese punto al tiro. Y bueno, va a ser un gusto de compartir con él. Estamos viendo ahí un videito de Adrián de fondo, están escuchando la música. Esta canción se llama, esta alabanza se llama Creador de Todo. Qué linda alabanza que nos comparte Adrián a través de las redes sociales. Bueno, vamos hoy a ver Eunice Margot González Torres. Buenas noches a todos los hermanos, buenas noches. Buenas noches, yo estoy compartiendo el link. Ayúdenme ustedes por favor un momentito ahí. Vamos a tener una clase científica el día de hoy. Recuerden que hoy tenemos la clase científica, que es la palabra de Dios y evidencias científicas. Y estamos preparando nuestro corazón para la clase de mañana, que es astronomía bíblica. Astronomía bíblica. Yo le puse ese nombre. Si hay algún teólogo escuchándome o algún profesor, perdónenme mi atrevimiento de ponerle ese nombre, pero básicamente se lo puse porque voy a demostrar, ¿verdad? Hay un tema de tabú ahí, pero ahí lo voy a conversar mañana, no me voy a meter mucho en eso. Carmen Arriagada, buenas noches, buenas tardes pastor y hermanos, buenas tardes. Paula Hernández, bendiciones. Ayer estuve acompañando a la hermana Paula en el cementerio, falleció una abuelita familiar de ella y bueno, no pudieron ir otros pastores y me pidieron si yo podía ir y yo con los resguardos necesarios, ¿verdad? Asistí a ese lugar y entregué la palabra de Dios allí delante de las poquísimas personas porque con la contingencia que hay no hay mucha gente dando vueltas, pero allí estuvimos, ¿cierto?, testificando del amor del Señor. Muy bien, María Estela, muy buenas noches, bendiciones, saludos. Estoy saludando antes de entrar a la clase. Muy bien. A todos los que están conectados, que el Señor me los bendiga. Me lo requete contra bendiga y vamos a iniciar la clase ahora sí. Vamos a sacar a Adrián del cuadro, ahí lo saqué. Bueno, y vamos a empezar, pero como cada vez cuando iniciamos, vamos a iniciar orando a nuestro Dios. Recordamos que en la clase pasada dijimos que orar es conversar con Dios. Así es que vamos a conversar con nuestro papá y le vamos y nos vamos a presentar delante de Él con toda humildad, con toda humildad. No somos mejor que nadie, solamente somos gente y personas dispuestas a aprender, a nutrirnos de la palabra uno de los otros. Leti Quilodrán, bendiciones Leti, qué bueno que te conectaste. Bienvenida, creo que es la primera vez que te veo conectada, así que te doy la bienvenida y te felicito que estás ahí en la clase. Muy bien. Compartan esta transmisión con la iglesia, hay una manera de compartirlo ahí en la transmisión, háganlo con toda libertad. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde noche ya, estamos reunidos, Señor, fielmente y puntualmente como nos comprometimos, Señor, no entre nosotros solamente, sino que contigo, para aprender de tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por cada persona que se está conectando en Argentina, en Colombia, en Lautaro, en Niagara, acá en Temuco. Dios mío, en el nombre de Jesús yo te pido que tú bendigas cada vida, cada familia, cada corazón. Declaro, Señor, que la unción del Espíritu Santo se
se hace fuerte, se hace poderosa en medio de los que te amamos, de los que buscamos tu palabra y de los que esperamos, Señor, el regreso inminente de Jesucristo en ese acontecimiento histórico que anhelamos, Señor, que la humanidad ha tenido por desprecio, pero que nosotros lo consideramos, Señor, intencionalmente lo amamos ese día de tu regreso, cuando tú vengas, Señor, y arrebates a tu iglesia. Nos preparamos para esos días, Señor, cultivando nuestro corazón, nuestra alma, nuestro entendimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Estoy aquí. Luis Toledo, bienvenido. Bendiciones. Pastor Raúl Matus, muchas bendiciones. Qué bueno que está conectado. Bueno, la hermana Fabiola. César Bascur. Eunice. Bueno, creo que lo he estado saludando todos. La verdad es que a mí nunca me ha llamado la atención que, que una multitud pueda o no pueda estar en la clase. Lo que realmente me interesa es que si hay 11, hay 12, hay 15, hay 20, hay 30, que estemos con el corazón correcto, con la intención correcta. Siempre pienso que si Jesús, siendo el máximo exponente del Evangelio, y que se desarrolló en todos los ministerios, porque él fue profeta, fue apóstol, fue pastor, fue maestro, fue evangelista, solamente su círculo íntimo estuviese conformado por 12 personas. Así es que, si el mejor predicador de la historia tuvo 12 seguidores solamente, yo no desprecio que tengamos no tanta gente, a lo mejor, aunque sé que detrás de cada persona que se conecta a veces hay una familia entera, pero no desprecio que seamos pocos. Más bien creo que Dios hace grandes cosas con poca gente, para que la gente no le robe la gloria a Dios. Esa frase está como para Facebook. Dios hace grandes cosas con poca gente. Así es que con esa convicción vamos a iniciar. Bueno, acá en Chile hubo cambio de hora. Por eso en la publicación, en la invitación yo coloqué ahí, porque en Colombia me parece que son 3 horas menos, o no, perdón, 1 hora más, no sé cómo es. ¿Cómo es, hermana Vivi, la cosa? 1 hora más, 1 hora menos. El asunto es que estamos desfasados por 1 hora. Y en Argentina también. Pero acá en Chile ahora son las 8:15. Y no sé qué hora será allá en Colombia. Creo que son las 7:15. Y en Argentina creo que son las 9:15, si no me equivoco. Bien, Daniela Peineo se conectó desde Cholchol. Víctor Esteban Soto Cárdenas. Bien, ¿están preparados para esta clase? Esta clase nos va a volar la cabeza. Es una de las clases que más me gusta porque es una clase donde vamos a ver cómo la palabra de Dios ha trascendido los tiempos, a pesar de que muchas veces la ciencia o algunos científicos han tratado de, ¿cómo podemos decirlo? Han tratado de invalidar la palabra de Dios, de desprestigiarla, de quitarle peso, pero realmente siempre, pero siempre, siempre, los científicos llegan a la conclusión de que la palabra de Dios no miente en ninguno de sus relatos. Yo voy a mencionar varias cosas aquí, voy a hacer una introducción, pero quiero que ustedes sepan que el fin de esta clase va a ser demostrar que científicamente la palabra de Dios es vigente, poderosa, trasciende los tiempos y además de todo, no solamente eso, sino que también la palabra de Dios, podríamos decirlo así, es el fundamento hasta incluso científico. Vamos a explicarlo. Bueno, ¿qué es la Biblia? Primero que nada, esa pregunta vamos a responderla a los que están tomando apuntes, por favor. Anoten la Biblia. A ver, aquí voy a entrar al tiro en polémica. Y sé que si hay algún estudiante de instituto bíblico, va a discrepar conmigo porque este ha sido uno de los puntos que se me enseñó a mí por 8 años en un instituto bíblico, se me enseñó de una manera, pero cuando yo fui a la escuela profética
yo comencé a dimensionar otras cosas, pero voy a compartirlo objetivamente. Es decir, no voy a imponer mi punto de vista, solamente lo voy a exponer para que cada uno de ustedes lo pueda analizar personalmente y mentalmente y usted diga si está de acuerdo conmigo o no, no va a haber ningún problema porque de esto no depende su salvación. Pero es solamente para que hagamos una reflexión. Según los institutos bíblicos, la Biblia es la palabra de Dios escrita. Voy a leer todo el párrafo que tengo escrito. La palabra Biblia proviene de la palabra griega biblión. Biblión. Si alguien me ayuda en el chat va escribiendo. La palabra Biblia viene del griego biblión, que quiere decir libros. Y en efecto la Biblia no es un libro, sino un compendio de libros. De hecho, la Biblia está compuesta por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Paralelamente, también existen 16 libros que fueron considerados los libros apócrifos. Los libros apócrifos, que no se les atribuye inspiración divina, pero la Iglesia Católica ha considerado incluirlas en alguna de sus impresiones. Lo ha considerado, pero los concilios que han hecho las evaluaciones para que los libros que contienen la Biblia sean los que realmente contiene, han tomado el acuerdo de que esos 16 libros que se han incluido en algunas Biblias católicas, que se les llame libros apócrifos. ¿Por qué libros apócrifos? Porque no se les atribuye inspiración divina. Esta es una pregunta para la prueba. ¿Por qué los libros apócrifos, los 16 libros apócrifos, se conocen como libros apócrifos? Porque no se les atribuye inspiración divina. De tal manera que estos libros no han sido considerados en el canon bíblico. No obstante, nosotros usamos una Biblia, la mayoría que usamos la Biblia, usamos la versión Reina Valera. Y la versión Reina Valera es la versión que fue diseñada por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Yo voy a nombrarles ahora los libros apócrifos. Lo estoy buscando aquí y se los voy a leer. Siempre estas cosas yo debería tenerlas hechas de antes, pero lo voy a buscar aquí, no me demoro nada. Yo sé que ustedes son buena gente. Algunos de los libros apócrifos. El libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, el libro del Eclesiástico, Sirásida o Sirácides, el libro de Baruch, incluida la carta de Jeremías, el libro de los Macabeos. De ahí viene la palabra macabeo, por si acaso. Acá, por lo menos en Chile, un macabeo es un hombre que lo manda a la mujer. Así se conoce acá en Chile. Pero esta primera de Macabeos, segunda de Macabeos. Y vamos a ser bien sinceros con este tema. Los Macabeos fueron una familia fundamental en la historia de la Biblia. Y usted me va a decir, ¿y dónde aparece eso? Bueno, yo les quiero comentar algunos argumentos para esto. Entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo hay una hojita en blanco de la Biblia. No tengo la Biblia, acá la tengo, pero está por allá. Pero voy a buscar la pellita que está aquí. Entre el libro de Mateo y el libro de Malaquías, que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, hay una hoja que se le llama la hoja en blanco. Esa hoja tiene historia, y esa historia dura 400 años. 400 años. Bueno, aquí está la hoja en blanco. La hoja en blanco de la Biblia. Entonces vamos a ver que en un lado está Malaquías. A ver si la alcanzo a mostrar ahí. Al revés. Malaquías. Y al otro lado está Mateo. A ver ahí. Mateo. Y al medio está la hojita en blanco. Esa hojita en blanco de la Biblia, esa hojita
No dice nada, pero dice mucho. A ver, lo explico. Esa fue una familia muy importante. Eh, ellos se levantó un emperador que se llamó Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. Esto lo estoy diciendo de memoria porque no está en la clase, pero siento decirlo, yo sé que ustedes lo van a valorar. Y este emperador eh, fue brutalmente macabro. Es decir, si nosotros conocemos a Hitler, que fue malo con los judíos y hizo holocausto, este emperador, Antíoco Epífanes, 400 años, en los 400 años de oscuridad que se conocen, y por eso no se hace esa pausa, ¿cierto?, en la Biblia también, y gracias a la familia de los macabeos, se lograron conservar, porque ellos escondieron muchos de los escritos que nosotros hoy tenemos. Así que gracias damos al Señor por esta familia de los macabeos. Ahora, lo que contienen los 16 libros apócrifos no se consideran inspirados por Dios, pero sí se consideran como libros históricos. Vale considerar, por ejemplo, que en uno de los libros apócrifos, Enoc, relata que Enoc fue encarnado como ángel, o se presentó como ángel, se transformó en ángel, más bien dicho, porque no es encarnado, se transformó en un ángel. Pero esa creencia es parte de un folclore, pero no es, obviamente, no fue así, porque dice la Biblia que Enoch fue traspuesto. Entonces, en estos 16 libros apócrifos habían algunas pequeñas contradicciones y no se consideraron. Hecha esta salvedad, entonces decimos que la Biblia contiene 66 libros. Ahí Humberto estaba escribiendo, yo le voy a pedir que me ayude. 66 libros, 39 del Antiguo Pacto. Todos dicen Antiguo Testamento, pero pero muchos no decimos eso porque es el Antiguo Pacto. Porque el testamento es de alguien que se murió, pero Jehová no está muerto, digamos como padre. Y el Nuevo Testamento tampoco, porque Jesucristo se levantó de los muertos, así que se considera como nuevo pacto. ¿Ya? Entonces, la Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo por más de 40 autores de diferentes quehaceres de la vida. Más de 40 autores participaron en la redacción de la Biblia. A pesar de estas diferencias en ocupaciones y la asombrosa cantidad de años que fueron necesarios para completar la Biblia es sumamente coherente y su propósito se mantiene unido y sin contradicciones. Ahora bien, yo quiero decir algo. Solamente una frase, una parte semántica. Permítanme hacer esta reflexión de lo que mencionaba al comienzo. Se enseña en los institutos bíblicos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero con mucha humildad, yo aprendí esto de un maestro, de un rabino, y yo se los comparto. Mire, pero es objetivamente, o sea, no lo obligo que usted piense eso. Es más, usted tiene todo el derecho a discreparlo. Yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios solamente. Yo creo que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Y en qué baso este argumento? Lo baso en lo siguiente. Cuando leemos Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, en fin. Y entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La etapa creativa de Dios, todo lo creativo de Dios que se expresó mediante el hablar, el declarar, la declaración, cuando Dios hizo todo eso, estamos hablando de Dios como Elohim. Elohim, ahí Humberto va a escribir Elo, H-I-M, Elohim. Significa el Dios, Ohim, más de uno. También se traduce como tres dioses en uno, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por ejemplo, en Génesis 1.26 dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces dijo Elohim, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creo que me estoy explicando bien. Porque si dijera, entonces dijo Dios, singular, hagamos, plural, no sería acuerdo, no sería lógico. Entonces, ¿por qué? Cuando se tradujo la palabra Elohim se tradujo como Dios. Porque en el Antiguo Testamento Dios se conoce con 21 nombres. Esa lo podemos ver en una clase, lo voy a anotar aquí. Vamos a ver un día los 21 nombres de Dios, lo voy a anotar para otra clase.
Los 21 nombres de Dios. Eso lo podemos ver en otra clase. Bueno, entonces, cuando hace esa expresión, entonces dijo Dios, en el original es, entonces dijo Elohim. A ver, yo tengo aquí esta Biblia, voy a tratar de buscar ese versículo, no que voy a tratar, lo voy a buscar, y se lo voy a mostrar, a ver si alcanzamos a verlo con la cámara. Aquí dice Dios, está del griego, pero si usted lo busca en una traducción, va a pillar la palabra Elohim. Muy bien, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando Dios comenzó la etapa creativa del universo y todo eso, Dios no tenía la Biblia en la mano. No sé si me explico. Él no tenía un catálogo para hacerlo. Por lo tanto, Dios es más grande que la Biblia. No sé si me explico. En el sentido común. Porque si la Biblia contuviera la palabra de Dios, quiere decir que estamos limitando a Dios al libro. ¿Me explico? Y Dios es mucho más que el libro. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Jeremías, en Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, se estaba refiriendo a cosas grandes y ocultas que no conoce ni Jeremías, ni conoce nadie, ni están escritas aquí. Ahora, hay un peligro en esta postura, porque muchos podrían atribuirse inspiración divina para decir, así dice Dios y Dios no dijo nada. Pero yo estoy tratando de apelar al sentido común. Dios es mucho más que la Escritura. Yo creo que la Escritura contiene parte de Dios. De hecho, los evangelios dicen que si en los libros de la Biblia se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían los libros en el mundo. De tal manera que todo lo que Dios hizo no cabe en un libro. Dios es más grande que el libro. Bueno, esa es mi postura. Yo lo presento así. Ahora, en el librito que ustedes van a recibir, ¿cierto? Algunos por correspondencia porque viven en otros países, yo escribí una frase que dice, la Biblia es más que el catálogo de Dios para el hombre. Es el relato de hombres y mujeres que tuvieron una historia con Dios. Esta frase se me iluminó de repente y lo escribí y se los comparto. Miren, la Biblia es más que el catálogo de Dios para el hombre. La Biblia es el relato de hombres y mujeres que tuvieron una historia con Dios. Es decir, la Biblia es el relato de hombres y mujeres que tuvieron una historia con Dios. Bendito sea Dios. Eso es la Biblia. Es el relato de hombres y mujeres que tuvieron una historia con Dios. Ahora yo te pregunto a ti que me estás mirando, ¿tienes una historia con Dios? ¿O estás recién empezando a escribir tu historia con Dios? ¿Qué se va a decir cuando se termine de escribir tu libro, de tu vida? ¿Tuviste una linda historia con Dios? Ayer yo estaba en el cementerio compartiendo y cuando iba de camino al cementerio estaban enterrando a una ancianita de 92 años, la señora Irma Coronado, todavía me acuerdo el nombre. Yo decía, Espíritu Santo, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? No conozco a la señora, no conozco a la familia, no conozco a nadie. Solamente sé que me están llamando porque ningún pastor quiso ir. Y se me vino la palabra, ¿se acuerdan que siempre le he dicho, si en un momento necesario no tengo una palabra de Dios en mi mente, el diablo me va a hablar, pero había una palabra en mi espíritu, en mi mente, en mi corazón, y Dios me la trajo, y fue esta. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y comencé a hablar de eso. De oídas te había oído, y ahora mis ojos te ven, son las palabras del protagonista del libro más antiguo de la Biblia, más antiguo que Génesis, es Job. Y usted puede buscarlo eso en Google y va a ver. El libro más antiguo de la Biblia no es Génesis, es Job, en cuanto a redacción. Aunque el libro de Génesis relata acontecimientos, obviamente, del inicio del universo, pero sin embargo ese libro se escribió después. Antes se escribió el libro de Job. Ahora, qué lindo que podamos tener una historia con Dios. Yo creo que si cada uno de nosotros pudiésemos hablar y contarnos aquí las historias, probablemente algunos de ustedes tendrían historias fascinantes, historias alucinantes, historias con Dios, historias de sucesos que han ocurrido, milagros que han experimentado, en fin,
Yo creo que cada uno de ustedes tiene historias con Dios. Pero ¿sabe qué? Hay una cosa muy importante. Se los doy como tarea para que ustedes lo busquen. Todos los libros del Nuevo Pacto, Mateo, la última palabra de Mateo, amén. La última palabra de Marcos, amén. La última palabra de Lucas, amén. La última palabra de Juan, amén. Primera de Corintios, segunda de Corintios, Romanos, Efesios, todos los libros, todos terminan con amén. Pero hay un libro en la Biblia que no termina con amén. Y es el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles aún lo estamos escribiendo nosotros. Es decir, la Biblia está aún abierta, no está cerrada. El libro de los Hechos de los Apóstoles son las historias o son los relatos de las historias de hombres y mujeres que tuvieron una historia con Dios de nuestros tiempos. Se iniciaron con la era cristiana, pero no se ha cerrado ese libro. Así que, muy bien, yo ya estoy comenzando a decir algunas cosas. Veamos qué es la Biblia y su ayuda para el hombre. Algo que debemos entender y enseñar es que la Biblia no es para determinado grupo religioso o determinada iglesia. La Biblia es la palabra de Dios para todo ser humano. Les voy a comentar algo que yo a los 16 años me motivé tanto con entrar a la Marina, a la Armada de Chile, que postulé. Habíamos 15.000 postulantes y ¿qué va a creer? Saqué el segundo lugar nacional de la postulación. Tenía un problemita físico por el cual no salí primero. Salí primer nacional en matemática cuando postulé a la Marina. Y cuando postulé a la Marina, ¿por qué me entusiasmé con la Marina, con la Armada de Chile? Porque leí un libro de Daniel Defoe que se llama Robinson Crusoe. No sé si ustedes han leído el libro Robinson Crusoe. Si no lo han leído, les animo que lo lean. Es un buen libro. Pero el libro, una de las cosas que relata el libro de Robinson Crusoe es cómo un hombre logró sobrevivir años y años y años en una isla gracias a que una de las cosas que rescató del naufragio fue una Biblia. Sorprendente. Una de las cosas que rescató del naufragio Alejandro Selkirk, el marino inglés, que fue el que naufragó, y allí descubrió cómo hacer vidrio, cuál era el tiempo de la siembra, de la cosecha, cómo tratar las cosas, cómo construir. Muchísimas cosas aprendió él. Obviamente los papás de Alejandro Selkirk en la novela de Robinson Crusoe eran cristianos. Y bueno, ustedes pueden leer la historia. Es decir, en la Biblia hay una riqueza enorme. Yo sé que hay un cantante por ahí no cristiano que critica a los que leen la Biblia, pero yo les quiero decir una cosa. Nadie que lee la Biblia objetivamente y con la guía del Espíritu Santo se enferma de la cabeza. Todos los que podemos leer la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo y con un corazón humilde, todos nosotros somos edificados y crecemos. No solamente en conocimiento, no solamente intelectualmente, sino que en nuestro espíritu nos hacemos sabios para la salvación. Dice segunda de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios es otra cosa más. Dice el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Otra cosa que es la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, la palabra de Dios es leche, es luz, es pan, es camino. Vivimos en un mundo lleno de multitud de religiones que ofrecen un camino a Dios, pero todo movimiento religioso que no es creado por Dios ha hecho o ha sido creado para apartar al hombre de Dios. Por ejemplo, si hay una persona que profesa una religión, pero esa religión tiene intermediarios
que no te conectan directamente con Dios, sino que tienes que pasar por un intermediario, entonces quiere decir que esa religión te está desviando del blanco perfecto que es Jesucristo. El blanco perfecto. Tenemos camino libre y acceso libre a la presencia de Dios. Para que, para que esta persona no tenga ni comunión genuina con Dios, siempre ofrece caminos fundamentados en mentiras y muchos seres humanos son engañados. ¿Sabes por qué la razón? Porque no conocen la palabra de Dios. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo es destruido o mi pueblo no avanza porque le falta conocimiento. Así es que Dios estimula a que crezcamos en conocimiento. Pero quienes no conocen la palabra de Dios, cuando alguien no conoce la palabra de Dios y no medita en ella, es presa fácil de cualquier mentira que les ofrecen como camino al cielo. Pero en el día del juicio serán enviados al infierno. ¿Se acuerda que vimos el juicio del gran trono blanco? De ese juicio está hablando. Muy bien. Solo un cristiano que dedique tiempo a leer la Biblia y que escuche predicaciones y enseñanzas y que asista a una iglesia o que se congregue, podrá identificar la mentira, y cuando le ofrezcan leche adulterada, la va a rechazar y no la va a beber. ¿Por qué? Recuerden, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y nos enseña las cosas. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, Dios no está en contra de que los cristianos estudien la ciencia, ni estudien y ni que tengan conocimiento. Por el contrario, Dios está interesado de que sus hijos sepan ciencia, tengan conocimiento. Yo estuve una vez sentado en un restaurante con una autoridad y esta persona me empezó a preguntar por los dinosaurios y me decía: ¿y dónde están los dinosaurios en la Biblia? ¿Y por qué los dinosaurios no están? ¿Y por qué si la Biblia, según la Biblia, la Tierra tiene 6.000 años? ¿Por qué? Y en fin, y empezó con una serie de argumentos. Y yo le empecé a hablar de Ezequiel, de la caída de Satanás, del Big Bang bíblico, porque hay un Big Bang bíblico y hay un Big Bang científico. Mucho cuidado con eso, porque nosotros no creemos en la evolución. Nosotros creemos que Dios nos creó hombre y mujer. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, cuando Satanás fue destronado en Ezequiel y cae en la tierra, Satanás, recuerden el versículo que lo leímos antes en otra clase, dijimos que por la multitud de tus contrataciones, es decir, él le ofreció negocio a los ángeles y transformó esos lindos ángeles en feos demonios. Y un tercio del ejército angelical de Dios, un tercio, o es decir, de 3 ángeles, uno lo corrompió. Y ese tercio que él corrompió se dividió en 3 tercios más. Un tercio quedó en el segundo cielo, uno en el primer cielo y uno bajo tierra. El tercio de los ángeles que está en el primer cielo tiene la capacidad de manifestar todo tipo de fenómenos ufológicos. Entonces yo lo voy a anotar aquí y vamos a tener otro día, porque estoy anotando aquí posibles clases. Vamos a hablar de los ovnis. No sé si quieren hablar de los ovnis, vamos a hablar de los ovnis porque la Biblia habla de los ovnis, habla de todo eso. Bueno, yo voy proponiendo temas, pero ustedes me pueden ir opinando ahí. Muy bien, entonces este hombre, esta autoridad con la que estaba almorzando en un restaurante, se vio sorprendido que la Biblia tiene argumento, tiene explicación para muchas cosas. Por ejemplo, cuando Moisés y el pueblo de Israel cruzaron el Mar Rojo y el mar se abrió, dice la Biblia que un viento solano sopló toda la noche. Sopló toda la noche. Ahora, yo vi un documental en el Discovery o en el National Geographic, no me acuerdo bien, pero en uno de los dos mostraron y hicieron una demostración a escala con unos ventiladores gigantes soplando toda la noche y se dieron cuenta que de una manera que parecía extraña, el mar, esa porción de agua donde estaban ellos se abrió. Y es decir, si Dios envió un viento solano toda la noche, era perfectamente posible que se hubiese concretado. Otra cosa, la Biblia dice que David venció al gigante, a Goliat, que fue el último gigante de los gigantes que hubieron en la tierra. Los gigantes eran hijos
de ángeles mezclados con las hijas de los hombres. Voy a leer ese versículo porque seguramente alguno de ustedes dice, ¿de dónde está sacando eso? ¿Por qué? Porque toda la vida se nos enseñó que los ángeles eran asexuados, o sea que no tienen sexo. Pero cuando entremos a la tercera unidad de guerra espiritual, vamos a ver a los demonios incubos y sucubos, y vamos a ver que sí lo pueden hacer. Bueno, el versículo que yo le voy a mostrar, voy a buscarlo aquí, tengo mi buscador. ¿Están ahí conmigo, cierto? ¿No se van? Muy bien. Génesis 6:2. Voy a leer, voy a ir al versículo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, aquí la frase hijos de Dios se está refiriendo a ángeles, que las hijas de los hombres, es decir, humanas, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Dice, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, es decir, ángeles, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Se fijan? Y ahí entonces Dios envía el diluvio. Estos gigantes, relata la Biblia, que tenían 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies, medían 4 metros 80, 4 metros 90, 5 metros, y sus camas eran de fierro, porque así lo podían sostener. Y el último gigante, que era de los gigantes de Amalek, fue el que era aliado de los filisteos y el que desafió a los escuadrones del Dios viviente. Y David, lleno del Espíritu Santo, fue y derrotó al último de los gigantes que existieron en la antigüedad. Es impresionante, cuando estudiamos este tema, creo que lo noté, ovnis y gigantes. Vamos a estar aquí. Vamos a dejar para más adelante, pero estoy anotando temas. Bueno, de tal manera que todo esto que ocurre en la Biblia tiene su explicación. Así es que, bueno, vamos a seguir. La oración del apóstol Pablo en el versículo que leímos recién oraba para que los hermanos abundaran en conocimiento de la palabra de Dios. Aquí afirmamos más la importancia de estudiar la santa palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz en todos los aspectos de la vida del ser humano. Si necesitamos consejos, bien sea matrimonial, economía, emociones, perdón, amor, allí lo encontraremos en la Biblia. Y sobre todas las cosas conoceremos mejor a Dios y su propósito para con nosotros. Nuestras opiniones y argumentos pueden ser refutadas por los hombres, pero la palabra de Dios no puede ser refutada por nadie y puede ver en lo más profundo del ser humano. Cuando estaba hablando de David, lo que me faltó mencionarle es que los científicos descubrieron un cráneo de un gigante con una piedra dentro. Eso lo pueden ver ustedes en YouTube, lo van a encontrar. Esa fue la cabeza de Goliat y ahí adentro estaba la piedra. Luego encontraron una embarcación de madera incrustada en un monte. Ese fue el arca de Noé. Entonces la Biblia, todos estos acontecimientos que habla son no solamente históricos bíblicos, sino que además son acontecimientos científicos. ¿Saben ustedes que Noé inventó la roldana? ¿Saben cuál es la roldana? Es una ruedita que se pone sobre un eje donde se coloca una cuerda y se puede subir peso de un piso a otro. Otra cosa, ¿saben ustedes que el arca de Noé tenía 3 pisos? ¿Por qué tenía 3 pisos? Eso lo podemos estudiar un día. ¿Sabían ustedes que la puerta del arca de Noé era tan grande que Noé no la podía cerrar? De manera que Dios le dijo a Noé que él mismo personalmente le iba a cerrar. Dios cerró esa puerta. Son cosas impresionantes. Yo tuve, como me gusta estudiar estas cosas, yo tuve la experiencia de conocer, de visitar uno de los museos más asombrosos de dinosaurios que hay. Está en Plaza Winkle, camino a Neuquén, en Argentina. He ido varias veces, he llevado amigos para que vean y me he sacado fotos con los dinosaurios, con los esqueletos, con los huesos, con los fósiles reales y los he tocado con mis manos y he visto el poder de Dios, cómo Dios en su infinita sabiduría usó la rebelión de Satanás
para que cuando cayese la Tierra, produjese ese caos cósmico del que habla Génesis 1:2, para poder extinguir los dinosaurios y pudiésemos coexistir nosotros, porque si no, no podríamos coexistir con los dinosaurios. Es decir, son tantas cosas las que Dios ha hecho y la palabra de Dios está escrita. Ahora voy a empezar con un argumento científico, que esto lo comparé con la hermana Viviana, que está ahí en la transmisión, y yo quiero pedirle que cuando yo hable de este tema, ella me ayude con algún argumento científico y médico. Voy a leer. Para mí, el versículo más asombroso de la ciencia bíblica. Voy a llamarlo así. Discúlpenme los teólogos. Hebreos 4:12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra de Dios, yo una vez lo dibujé, es como el cuchillo de Rambo. No sé si ustedes alguna vez vieron Rambo. Un lado tenía filo y el otro lado tenía garfios que iban como dientes para así, como sacaditos. Entonces entraba el cuchillo, pero cuando salía iba desgarrando y destruyendo y destrozando la carne. Bueno, dice la Biblia que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Es decir, corta por los dos lados. Pero no solamente eso, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ya cuando dijimos el alma y el espíritu pareciera que no hay nada más que penetrar. Pero la palabra de Dios dice las coyunturas y los tuétanos. Y aquí me quiero detener en la palabra tuétanos. La palabra tuétanos es una palabra que tiene un significado al genoma humano. El genoma humano. Estamos hablando que hace 2000 años un hombre está escribiendo sobre el genoma humano. Pero el genoma humano se descubrió, si no me equivoco, hace como 20 años atrás. ¿Por qué? Porque en el genoma humano está la carga genética de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos en la clase de la clase de la salvación, hablamos de las maldiciones generacionales. Por favor, pongan mucha atención porque esto es muy importante lo que voy a decir. Esto puede traer liberación en tu familia, en tu casa, en tu descendencia, en tus hijos. Pon mucha atención. Dice el Salmo 32, versículo 2, bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad. Los tuétanos en lo más profundo que tienen los huesos, donde se pueden sacar células y la carga. Ahí está la hermana Vivi, ¿ve? Si no estoy mintiendo. Exactamente, ahí está la carga genética. Pero ahora voy a explicar, porque esto es glorioso, lo que voy a explicar. Es una revelación profunda para cada uno de nosotros. Cuando un hombre es alcohólico, lo más probable es que si tiene un hijo, ese hijo va a tener una alta probabilidad de ser alcohólico. ¿Por qué? Porque en su carga genética va esa iniquidad. Ahora, si una mamita fue mamá soltera y tiene una niña, una hija, lo más probable es que esa hija va a ser mamá soltera y el patrón se va a repetir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en su carga genética eso va. Eso va. Por eso existen las maldiciones generacionales. Es decir, si el papá fue ladrón, el hijo es ladrón. Ustedes conocen el dicho que dice, de tal palo tal astilla, de ahí viene eso. Y lo que la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, que la palabra es tan poderosa, conocerla es tan poderosa, escúchenme bien lo que le voy a decir, que tiene la capacidad de penetrar hasta tu genoma humano, hasta tu genética, hasta cambiar tu genética. Quiere decir que si genéticamente tú estabas predestinado para ser alcohólico, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar tu carga genética. Si estabas destinada a ser mamá soltera, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar tu carga genética. Si tu papá golpeaba a tu mamá y tú te casas y eres mujer y tu esposo te quiere golpear, es porque en tu carga genética eso viene. Eso ya viene. Yo sé que hay gente que no cree en esto,
Y el diablo hace fiesta con esa gente, porque lo hace repetir y repetir y repetir. Porque las iniquidades son hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Se vuelven a repetir. Yo le voy a dar un ejemplo. Mi abuelo murió curado, mi abuelo materno murió curado en un río. Se ahogó, ebrio. Mi abuelo paterno murió curado, o sea, murió, perdón, murió producto de enfermedades relacionadas con el licor. Mi papito, mi papá, que todavía está vivo, bueno, ya se lo he comentado a ustedes, él es alcohólico hace más de 40 años. De tal manera que cuando yo a los 16 años recibí a Jesús en mi corazón, sin tener esta revelación de la carga genética, sin tenerla, yo decidí nunca probar el licor. Y aunque ustedes no me lo crean, nunca lo he probado. ¿Por qué no lo he probado? Y ahora que conozco el argumento, porque hay una carga genética en mí que el diablo está esperando que yo caiga en eso para abrir un portal y esclavizarme a mí y a través de mí a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Entonces, sin haber tenido esa revelación, yo tomé esa decisión de nunca tomar licor. Y de esa manera yo no soy responsable de mis hijos en esa área. No sé si me explico. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar la carga genética. Creo como médica, dice la hermana Vivi, en el 100% de la herencia genética de toda la enfermedad. Pero creo que el 100% de toda enfermedad genética viene por Satanás. Amén. Por eso muchos han tenido diabetes. Amén. Diabetes por herencia. Muy bien. Enfermedades hereditarias. Porque viene, muchas gracias, hermana Vivi, porque viene la carga genética. Pero lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios puede penetrar hasta eso y cambiarlo. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Y este ejemplo realmente... Vamos a ir a Génesis capítulo 15. Bueno, voy a hablar una materia un poquitito más profunda, ¿ya? A lo mejor no es tanto con el tema este, pero es un poquito más profunda, pero para que le encontremos el sentido. Génesis capítulo 15 voy a leer. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es una tremenda promesa que Dios está entregando a Abraham. Y respondió Abraham con una sola: Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Y dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Bueno, este versículo lo vamos a ver en profundidad mañana cuando veamos la astronomía bíblica, porque aquí vamos a ver un hecho astronómico que ocurrió que respalda lo que les voy a enseñar mañana, pero esto lo voy a enseñar mañana. El asunto es el siguiente: la carga genética de Abraham no podía tener hijos. ¿Está ahí conmigo? La carga genética de Abraham no podía tener hijos. Ahora, en el versículo 5 del capítulo 15 dice: Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Mañana vamos a hablar de las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Es decir, Dios le está haciendo una promesa, porque Dios es la palabra, más que... Eso es lo que iban delante. Esto contiene la palabra, pero Dios es más que esto, es la palabra, Dios mismo es la palabra. Dios, que es la palabra, le está diciendo que le va a dar descendencia. Lo que está haciendo Dios, está rompiendo una maldición genética y está liberando los lomos, que no son estos de aquí arriba, sino que son estos de aquí atrás, los lomos para que Él pueda producir espermio y pueda engendrar vida. Bueno, la carga genética de Abraham, Dios la cambió con una palabra. Ahora nos dejó el apóstol Pablo en Hebreos la promesa a nosotros. ¿Y sabe qué, amados hermanos? Que poco se habla de esto en las iglesias. La gente no sabe que las maldiciones generacionales, es decir, si su abuela murió de diabetes, su mamá murió de diabetes, ¿va a tener que morir de diabetes? No. Si su abuela murió de cáncer y la mamá de cáncer, ¿usted va a tener que morir de cáncer? No, no necesariamente.
Si usted se toma de la palabra de Dios y reclama esta promesa, la palabra de Dios tiene el poder para cambiar esa carga genética que hay en nosotros. Muy bien, voy a continuar. Los cristianos debemos sacar una parte del tiempo diario para el estudio de la palabra de Dios. Se puede iniciar en la mañana con un devocional diario. Un devocional es un tiempo de intimidad con el Señor. Al iniciar el día, donde oramos, le entregamos nuestro día y meditamos en la lectura de las Santas Escrituras. Lo más importante no es la cantidad de tiempo, sino la perseverancia. No importa si son 5 minutos, pero que sea constante. Luego de 5 minutos van a ser 10 y 15 y así sucesivamente. Ahí dice Humberto, Dios cambió su carga genética así con una sola palabra. Porque a Dios le basta una sola palabra. Nosotros los evangélicos para orar por un endemoniado tenemos que hacer ayuno, oración y tremendas oraciones. Y Jesús decía, sé libre. Y listo. Levántate y anda. Levántate de los muertos. Así de sencillo era Dios, Jesús. También debemos dedicar tiempo al estudio profundo de la palabra de Dios. Esto se debe hacer por tema y muy bien asesorado. No podemos sacar textos bíblicos de contexto. Puede ser por libro, según tus inquietudes. Para ello siempre es importante asesorarte con un pastor para estudiar. Ahora bien, hay una promesa de parte de Dios para todos aquellos que brindan tiempo para meditar en su palabra. No solo somos guiados y conocemos más de Él, sino que también somos recompensados por hacerlo. Dice el versículo, voy a leer, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, medita. ¿Se acuerda cómo definía T.B. Joshua la oración? Meditar en Dios. Meditar. Meditar. Meditar es imaginar. Meditar es recrear la escena como que si nosotros estuviésemos dentro de la escena. Eso me lo enseñó una vez uno de mis profesores. Meditar es recrear una escena como que si yo fuese parte o protagonista de la escena. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Estaba leyendo el Salmo 1 del versículo 1 al 6. Amén, dice Francisca. Pastor Raúl, amén, Pastor Raúl. La Biblia describe a la persona recién convertida, es decir, hay algunos de los que están en la clase ahora que han recibido a Jesús hace una semana. La Biblia lo describe como un bebé espiritual, como un niño, y en otras ocasiones también puede ser un hombre inmaduro, con cierta incapacidad de descubrir las trampas del enemigo. Pero la única forma de crecer, ser maduro espiritual y poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, aunque parece arrogante decirlo, es a través de la palabra de Dios. Veamos qué dice la palabra de Dios acerca de esta verdad. Voy a leer Hebreos 5, 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que ni tenéis necesidad de leche, y no que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. A veces queremos estudiar la Biblia y no sabemos por dónde empezar. Bueno, yo siempre recomiendo, y casi toda la gente recomienda, empezar por el libro de Juan. Muy bien. Voy a buscar un versículo. No quiero que se me vaya nadie, por favor. Y yo quiero que ustedes lo busquen, por favor, allí. Se lo digo al tiro. Isaías 40, 22. Isaías 40, 22. Y mientras lo buscan, quiero que alguien me escriba en el chat. ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? Parece que no tiene nada que ver con el tema, pero sí tiene mucho que ver. Que alguien me escriba ahí en el chat, por favor.
cuándo fue el descubrimiento de América. Si alguien lo puede escribir. Voy a leer Isaías 40:22. Dice, Él, o sea, el Señor, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Muy bien. Voy a leer otro versículo. Proverbios 8:27 dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, también estaba yo. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando yo era chico, en los colegios, muy bien, en los colegios se nos enseñaba historia y geografía. Y se usaba un mapa plano largo que se llamaba planisferio. Y el planisferio era la representación geográfica del planeta Tierra según se pensaba que era la Tierra antiguamente, es decir, antes del 12 de octubre de 1492. Es decir, antes del 12 de octubre de 1492, todo mundo pensaba que la Tierra era plana, de ahí viene planisferio. Pero hay libros históricos que nos dan indicios de que probablemente Cristóbal Colón era estudioso de las escrituras. Y si fuese así, si eso fuera verdad, entonces Colón tenía una razón muy poderosa para creer que la tierra no era plana, la Biblia. La Biblia ya relataba que el Señor, dice ahí, Isaías 40:22, estos versículos fueron escritos antes de Cristóbal Colón. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea, el profeta Isaías, sin ser astrónomo, estaba enseñando de que la tierra era redonda. Y en Proverbios 8:27 dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Es decir, la tierra era redonda y la Biblia lo decía en los libros del Antiguo Pacto. En un libro de Job también lo dice. En los Salmos también lo dice, que la tierra era redonda. Por lo tanto, Cristóbal Colón lo único que tenía que haber hecho era haber leído la Biblia. La Biblia ya lo decía. Muy bien, voy a leer 2 versículos más y luego vamos a contestar preguntas si alguien tuviese alguna pregunta. La palabra de Dios nos relata y nos adelanta cosas que van a ocurrir. Marcos 13:22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Esto ya la palabra de Dios lo está adelantando. Segunda de Pedro 2:1 y 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, la palabra de Dios, hay personas que la malinterpretan muchas veces intencionalmente para distorsionar. Por ejemplo, muchos dicen, ¿y por qué si Dios es tan bueno, por qué los niñitos del África se mueren del hambre? Y por favor quiero que me escriban preguntas de ese tipo ahí en el chat, por favor, para ver si las podemos responder. Y la respuesta es sencilla, por la idolatría de la gente. No es la culpa de Dios. En esos países africanos está comprobado científicamente que en gran parte del continente africano, si uno perfora la tierra, va a encontrar yacimientos de oro, de plata y de diferentes metales preciosos. Pero ¿quiénes son los que los explotan? La gente rica los explota. Por eso los más grandes lujos, los más grandes jeques son árabes y son africanos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa idolatría, pero tienen a la gente sumida en la ignorancia y en la idolatría. Así es que no es que Dios se haya olvidado de ellos, sino que la gente se ha olvidado de Dios, porque han seguido creencias que no son de Dios, adorando imágenes, adorando santos, venerando imágenes, cuando la palabra de Dios dice que nuestro Dios es celoso y que Él quiere la gloria solamente para Él. Bueno, ¿y cuántas cosas más están ocurriendo? Y si van a seguir ocurriendo.
Pero la palabra de Dios siempre nos va a advertir. Ya la hermana Vivi me hace una pregunta difícil. ¿Por qué los niños del mundo son violados y los matan? Hay una cosa que nosotros debemos considerar. Un niño hasta cierta edad es un alma pura. Y hay muchas cosas que nosotros nunca vamos a saber por qué suceden. Son misterios que, que no los podemos explicar. Solamente podemos decir que Dios tiene siempre un plan. Dios tiene siempre una manera de hacerse conocer. Y realmente son cosas muy tristes que pasan en la humanidad. Yo sinceramente no tengo una respuesta para eso. Pero sí sé que Dios es bueno. Sí sé que Dios es bueno. Hay muchas teorías, por ejemplo, del coronavirus. Y una de las teorías es que porque los chinos consumen murciélagos y ratones. Pero yo estaba viendo anoche que volvieron a consumir murciélagos y ratones. Es decir, la gente no tiene... son diferentes culturas. Y hay muchas culturas en las cuales no han considerado a Dios. Y incluso podríamos preguntarnos por qué hay países donde los adultos se casan con niños y hay casamientos masivos. Solamente podemos decir, como dice la Escritura, donde gobierna el justo, el pueblo tiene paz. Entonces es necesario que nos levantemos a orar por nuestras autoridades para que la paz de Dios esté donde nosotros vivimos y existimos. ¿Y qué nos queda? Solamente orar por esos niños que son ultrajados, que son matados, asesinados, violados. Es una pena muy grande. Una de las razones por la cual yo trabajo en OCC, en Chile, que es para ayudar a los niños. Soy coordinador, soy uno de los coordinadores regionales de OCC. Veo las sonrisas de los niños, veo cómo los niños se ponen felices. Y eso no tiene precio, no se puede pagar. Y tengo un lindo equipo de gente, para los que no saben, que nos ayudan. Y este año, antes de que comenzara la pandemia, logramos llegar a varias comunas. Y cientos de niños los vimos recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y también les entregamos un regalo, gracias a la colaboración de amigos y hermanos de Estados Unidos. Iván, mi querido amigo Iván, ¿por qué cuando uno más se siente feliz es cuando más problemas le pasan? Esto, yo como estamos hablando de la clase de la palabra de Dios, voy a dar una respuesta técnica. ¿Vale? Ivancito, mi querido amigo, y con tertulio del próximo sábado que vamos a cuando vengan. Una de mis profesiones es ser técnico electrónico industrial. Creo que ahí está mi título. Ahí está mi título de una de mis profesiones. Y cuando yo trabajaba en el servicio técnico de la garantía Sony, Ravi Schneider, Panasonic, Kyoto, Aiwa, Centronic, bueno, de varias marcas. Y a veces venía la gente y traía los aparatos malos, televisor, mini componente, que eso es lo que se usaban antes, y me decían, caballero, caballero, o joven, joven, me decían a mí, soy joven, 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 ¿sabe que me acabo de comprar este televisor y me falló? Y nosotros teníamos que, por reglamento, teníamos que pedirle la póliza de garantía y la boleta. Porque en la póliza venían algunos datos muy importantes. Por ejemplo, en la póliza decía, vamos a hacer el ejemplo que este era el televisor, que atrás tenía una llavecita que no se la podían mover porque cambiaba el voltaje. Porque algunos electrodomésticos que llegan a Chile vienen preparados para ser usados en Estados Unidos o en Chile, con 110 volt o 210 volt. Entonces, si la gente movía esa llavecita de 220 a 110, le iba a enviar a la máquina el doble de voltaje que necesitaba y por ende lo iba a quemar. Y mucha gente venía con sus aparatos electrónicos y electrodomésticos quemados porque movían esa llavecita. Entonces me tocaba la triste misión de decirle a esa dueña de casa o a ese señor, decirle, lamento comunicarle que su aparato no tiene garantía. Y ellos decían, ¿y por qué no tiene garantía? Porque en el catálogo
que usted recibió junto con su producto decía que usted no podía mover esa llavecita. Estoy respondiendo, Iván, no crea que me fui. Estoy respondiendo, Iván. Lo que quiero decir es lo siguiente. Este es el catálogo de Dios para el hombre. Y muchos, por no decir todos, los sufrimientos del hombre pasan porque no hemos considerado el catálogo. No lo hemos leído. Y si vamos donde el fabricante, que es Dios, no le podemos decir, Señor, ¿por qué sufro? ¿Por qué pasó esto? Dios nos podría decir a nosotros, porque no han leído el catálogo. Así de importante debiese ser para cada hijo de Dios leer la Biblia, porque en la Biblia, como le digo, más que una religión, porque no estoy hablando de religión, más que una religión, tiene que ver con la conducta humana del ser humano, con la conciencia, estar cuerdo, tomar buenas decisiones. Entonces, obviamente, mi querido amigo Iván, cuando uno cree o piensa que están saliendo las cosas bien y luego viene como algo malo, entonces podría ser que cuando empezamos a hacer las cosas bien, hay derechos legales en nuestras vidas, que el enemigo, Satanás, tiene algunos dominios sobre nosotros. Y entonces nos reclama. Y la palabra de Dios dice, se lo voy a leer aquí, se lo voy a leer. Siempre paso a apretar mal el botoncito. Este versículo me gusta mucho. Santiago 4:7. A ver si lo estudiamos juntos este versículo. Quiero decir algo. Para toda pregunta hay una respuesta bíblica. Por ejemplo, la hermana Vivi hizo una pregunta sobre esos niños, yo no la sé. Pero me va a quedar de tarea porque voy a tener que investigar qué respuesta dar. Me dejó en jaque. Pero lo que me preguntó Iván sí lo puedo responder. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es la versión Reina Valera, pero en el original no dice eso. En el original dice, tu sometimiento a Dios es suficiente resistencia para que el diablo huya. De nuevo, tu sometimiento a Dios es suficiente resistencia para que el diablo huya. ¿Por qué digo esto? Porque la versión Reina Valera nos da dos trabajos y es difícil. Mire, someterme a Dios, una cosa, o sea, obedecer a Dios, resistir al diablo, es decir, lo resisto, y ahí el diablo va a huir. Y al interpretar este versículo de esta manera, nos vemos pegando palos o combos de ciego, porque estamos luchando con algo que a veces es más fuerte que nosotros. Porque aunque seamos cristianos, hay cosas que nosotros no podemos enfrentar. Hay cosas que con el tiempo, la madurez, la enseñanza y el entrenamiento lo vamos a hacer. Por eso es que, por ejemplo, cuando a José, el de la Biblia, se le apareció la esposa de Potifar, desnudita, tiene que haber sido una modelo impresionante. Dice la Biblia que él no se puso a orar, no la empezó a reprender, nada, él arrancó. Porque hay veces que lo único que hay que hacer es arrancar. Parece cobarde, pero hay que arrancar. Entonces la Biblia en esta versión dice, someteos a Dios y resistir al diablo. Pero en el original dice, mi sometimiento a Dios es suficiente resistencia para que el diablo huya. De tal manera, someterse a Dios implica revestirse de la armadura de Dios. Amén. Eso también. Someterse a Dios significa lo que está diciendo Humberto. Tomarme de la armadura de Dios. Someterme a Dios significa leer la palabra, obedecer los consejos. Yo siempre he dicho esto. Tengo una frase. También la he puesto en Facebook, también. Pero lo voy a decir aquí ahora. El que desprecie el consejo, tarde o temprano necesitará consuelo. El que desprecie el consejo, tarde o temprano necesitará consuelo. Lo vuelvo a decir. El que desprecia un consejo, tarde o temprano necesitará consuelo. Entonces, amigo Iván, cuando nosotros nos sometemos a Dios, el diablo viene con todo a darnos.
El diablo, el diablo viene como dice la hermana Eunice, a probarnos. El diablo viene a darte duro para ver si resistes. Para ver si resistes. Pero si tú resistes, va a huir. Va a huir. Si tú resistes, va a huir. Si tú resistes la adversidad, el diablo va a huir. Pero también nosotros tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Por eso en los colegios, las escuelas hacen pruebas para ver, para probar si realmente adquirimos el conocimiento. Y muchas veces, ¿cuántas veces usted o yo no le hemos dicho a Dios, Señor, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia? La palabra de Dios dice que la prueba produce paciencia. Cuando yo pido paciencia, estoy diciéndole, Señor, pruébame, pruébame, pruébame. De tal manera que no pida paciencia, sea paciente, no pida, sea paciente. Voy a seguir leyendo acá. El que desprecia un consejo, tarde o temprano necesitará consuelo. Ah, me gusta el versículo, dice Gerald, Santiago 4:8. Acercaos a... Muy bien, lo vamos a leer. Gracias, Gerald. Estoy atento a lo que escriben. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El de doble ánimo es la persona inconstante. O sea que un día está, otro día no está, un día dice sí, otro día dice no. Se levanta como amaneció el día. Si está nublado anda negativo. Si sale el sol anda positivo. No tenemos que ser de doble ánimo, tenemos que ser constantes, perseverantes. Hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Bien, voy a responder aquí los saludos. Voy a responder, mire, voy a leer. Buenas tardes, dice Pastor la hermana Carmen. Muy bien, voy a ir aquí marcando. Francisca Ramón, bendiciones para ustedes en su casa si están viendo. Víctor Esteban Soto Cárdenas, bendiciones. Bueno, libro apócrifo no se le atribuye inspiración, dice Humberto. Macabeo, la familia fundamental, sí, una familia fundamental. En los 400 años de oscuridad. Elohim significa Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él, Dios, Ojim, varios. Fabián Soto está viendo, la Biblia es el relato de hombres y mujeres que tuvieron una historia con Dios. Así es. Ten una historia con Dios. Iván, ten una historia con Dios. Algo que tengas que contarle a tus hijos, a tus nietos. Una historia con Dios. Que tus hijos digan, chanfle, mi papá sí que era así o era valiente. Yo creo que mi hijo me está mirando allá al otro lado, en una ventana. Y mi hijo a veces me dice, el más chiquitito, Daniel, me dice, ay, mi papá dice. Porque nos ve haciendo cosas para Dios. Yo tengo una historia con Dios. Yo se lo digo, yo tengo una historia con Dios. Yo le podría contar mil la historia. Pero lo que tenemos que descubrir es que tú tienes que tener tu historia con Dios. Muy bien. Goliat fue el último gigante en la tierra. Sí, así es. Marco Bravo, saludo. Saludo. A la familia. Eunice, el ADN. Impresionante esa palabra del ADN, hermano querido. Dios cambió con una sola palabra el destino profético de Abraham. El pastor Raúl me ha hablado poco hoy día, echo de menos. Muy bien, el 12 de octubre de 1492. Hermana Fabiola, Adrián, Iván. Entonces, ¿por qué cuando uno se siente feliz es cuando más problemas le pasan? Porque cuando somos felices es cuando hacemos felices a Dios. Mire, hay un versículo que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Significa, voy a traducirlo, parafrasearlo. La alegría del Señor es mi fuerza. La alegría del Señor es mi fuerza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Lo voy a seguir parafraseando. Cuando hago feliz a Dios, me hago fuerte yo. Otra vez. Cuando hago feliz a Dios, me hago fuerte yo. ¿Por qué? Porque la felicidad de Él, el gozo de Él, es mi fuerza. Es decir, si tú te esfuerzas en hacer feliz a Dios, en obedecerlo, tú mismo te vas a fortalecer. Pero obviamente, como el versículo que leímos, dice, sométete a Dios, o sea, hago feliz a Dios, pero inmediatamente el diablo viene. Pero que tu sometimiento sea suficiente resistencia para que el diablo huya. Dice la palabra que seremos probados como el oro en el crisol, dice la hermana Eunice. Así es, amén.
El que desprecia el consejo, tarde o temprano necesitará consuelo. Gerald Muñoz también nos dejó un versículo que lo leímos. Ah, pero dijo más. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Debemos resistir cualquier tentación que el diablo ponga en nuestro camino. Si lo hacemos, Él no tendrá elección y huirá de nosotros porque pertenecemos al ejército del Dios vivo. Amén. Dios tiene 3 ejércitos. Ejército número 1, vamos a verlo mañana, las estrellas. Mañana lo vamos a ver. Vamos a ver astronomía bíblica mañana. Ejército número 2, los ángeles. Ejército número 3, los humanos, los hombres, nosotros, los hijos de Dios. Los 3 ejércitos de Dios. Hermano, Iván, la prueba viene de Dios, pero la tentación viene de Satanás. Dios te dará la salida. Sí, sí, claro que sí. Aunque Iván no está hablando de tentación, sino que está hablando como que, según lo que entendí, es de que cuando empieza a venir momentos felices, ¿por qué siempre vienen los problemas? ¿Verdad que sí? ¿A qué no le vienen problemas? Es más, yo a veces digo esto, si ustedes supieran los problemas que yo tengo que enfrentar, pero tengo mucha fe. Y saben que una vez, lo voy a hacer así, a ver, voy a hacer así. Voy a escribir algo aquí, no se me vayan. A ver si después lo alcanzan a leer ustedes. A ver si voy a sacarlo. En la Biblia está la perfección del hombre. En Dios está la perfección del hombre. Porque en la Biblia vamos a ver ejemplos de hombres que no fueron según el corazón de Dios. Pero sí, en Dios sí. Busquemos a Dios. Un día, un hombre estaba pasando por un sufrimiento muy grande. Esto me lo contó un amigo, no sé si será verdad. Pero la historia es bonita. Y dice que estaba a la orilla del mar, este hombre preguntando ¿y por qué tantos problemas? Y se quería matar y tenía tantos problemas. Y dice que encontró, según la historia que me contaron, capaz que no sea así, pero según la historia que me contaron, encontró una botella. Y dentro de la botella venía así, enrolladito, un papelito adentro de la botella. Y dice él, que la historia cuenta, que el hombre destapó la botella y había un papel que tenía algo escrito. Y decía esto. A ver si lo alcanzan a ver. Y esto también pasará. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Y esto también. ¿Qué significaba eso? Que a veces estamos pasando problemas y parece que nunca van a pasar. Y es como que fuese una carta del futuro que te viene a decir, si esto va a pasar, algún día va a pasar, algún día va a pasar. Y si yo pudiese viajar al tiempo, hace 20 años atrás, cuando Matías tenía 3 años, mi hijo mayor, y supiera todas las cosas que iba a tener que pasar, yo le mandaría un mensaje a Ronnie de hace todos esos años atrás y le mandaría a decir, Ronnie, ten paz, ten confianza, no te va a faltar alimento, no te va a faltar la ropa, no te va a faltar la casa, no te va a faltar nada. Es como la carta, y esto también pasará. Lo que estás pasando va a pasar, se va a terminar, y Dios es fiel, y Dios te va a sostener. Amén. Bien, amados hermanos, yo me quiero despedir ahora de la clase de hoy. Son las 21 horas con 28 minutos acá en Chile. Es decir, quedamos de terminar siempre a las 9:30 aproximadamente. Pero los dejo invitados para mañana. Por favor, hermanos, mañana tenemos astronomía bíblica. ¿Y qué vamos a ver en astronomía bíblica? Yo les voy a colocar aquí en la pantalla un programa de la NASA y vamos a estudiar un pasaje de la Biblia y lo vamos a estudiar con un programa y se lo voy a dar el programa para que ustedes lo instalen si quieren en sus computadores y puedan hacer otro tipo de investigaciones, porque va a ser una herramienta que les voy a dejar. Amén, dice la hermana Fabiola. Amén, dice Humbertito. Amén, no dice Francisca, pero creo que está diciendo amén. Catita, le mando un besito. Alejandro, Juan Coche, Juanita Coche, Álvaro, Seba, Valeria, Aligüen, Alén, me acordé de todo, Aide, toda esa gente. Muy bien, ya me estoy despidiendo, voy a leer acá si tengo algún saludo para entregar. Bueno, mañana 20 horas astronomía bíblica, sí. Vamos a hacer algo humilde pero profundo.
Quiero que me hagan con la manito así si les gustó la clase, por favor. Es como el aplauso para el artista. No soy artista, sí. Pero hágame así, a ver si les gustó la clase. Ahora si les requete contra gustó, me mandan un corazoncito. Gracias, Iván. Iván, espero haber respondido tu pregunta. Espero haberte respondido. Eh, gracias por todas esas manitos que están llegando. Gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hay unos corazones, la hermana Fabiola. Yo estoy viendo todo aquí. Gracias. Uy, la Albita me mandó puros corazones. La Francisca igual. Un besito para la Catita, dígale que la quiero mucho. Hermana Paula, bendiciones. Ayer la estuvimos acompañando en el cementerio. En ese momento difícil. El pastor Raúl aplaudiendo ahí. Pastor Raúl no sabe cómo lo echo de menos. Gracias, Iván. Gracias por esas manitos. Seguimos creyendo en Dios. Seguimos confiando en Dios. Que todo lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, en algún momento va a pasar. En Temuco la cosa está un poquito complicada. En la segunda ciudad, después de Santiago, después de la capital, con, con más infectados, con más muertos, pero, pero confiamos en el Señor. Dios tiene un plan. Y siempre los planes de Dios resultan bien. Y a veces no lo entendemos, pero creo que estamos a las puertas de vivir un gran avivamiento. La gente está muy hambrienta por lo espiritual y creo que es un tema o una razón por la cual debemos orar. Todos nosotros, hermanos amados, orar por nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos. ¿Cuánta gente? Un pastor en Estados Unidos murió ayer de coronavirus. Perdón, más de 25 pastores, según me enviaba un amigo esa información. Así es que le encantó la clase de hoy, pastor. Gracias, gracias, hermana Carmen. Bueno, todo esto, este estudio que estamos teniendo, ¿verdad que sí? Cuando terminemos la clase, y yo le voy a los que están de lejos, le voy a hacer llegar en PDF la información. Amén, bendiciones, le extrañamos mucho a todos, sí, nosotros igual, lo extrañamos mucho. No hallamos la hora, yo creo, no sé cómo va a ser ese día. A ver, esperen un poquitito. Eh, no sé cómo va a ser ese día. Ahí puse un ratito la música de Adrián. No sé cómo va a ser ese día cuando nos vamos a juntar en la iglesia y volvamos a cantar juntos y aplaudir juntos y abrazarnos y danzar. Va a ser hermoso eso. Va a ser, y me gustaría mucho eh, poder que mi hermano, y disculpen la palabra, mi amigo, el atrevimiento, mi amigo Álvaro, Iván, su esposa, eh, cada uno de pudieran estar aquí acompañándonos, sería tan lindo. De repente, Gerald, que pudiera estar acá, conocerla en persona, no sé, alguna vez, yo creo que Dios nos va a conceder esa bendición. Estamos haciendo en cierta manera historia porque estamos haciendo iglesia por medio de las redes sociales y estamos haciendo historia, pero yo sé que Dios tiene un plan. Yo descanso en el plan de Dios. Yo descanso en el plan de Dios. Yo tengo un salvoconducto especial como empresario para circular por la ciudad de Temuco y obviamente no abusamos de eso, pero por nuestro trabajo, nuestra empresa lo hacemos y vemos muchas cosas. Y oramos para que Dios guarde nuestras ciudades, nuestras naciones. Oramos por Colombia, oramos por Argentina, oramos por Chile, oramos para que Dios haga su obra. Y una de las cosas que más anhelo es que nos podamos juntar y abrazar. Y la pastora María Inés dice también, lo extraño mucho, hermana Fabi dice, qué lindo que Dios, fíjese todo lo que Dios está provocando, que, que nosotros valoremos qué es lo que es congregarnos.
que valoremos qué es disfrutar de un abrazo de un hermano. Valoremos qué es darle un beso a un hermano, una hermana. Valoremos nuestra familia, abrazar a nuestros hijos. Creo que eso es lo más bonito que podemos hacer. Eh, yo le mando un saludo a Samuelito. No lo conozco así personalmente, pero mi querido Álvaro, si usted lo ve, denle un abrazo por mí, por favor, a Samuelito. Y que Dios bendiga a cada familia. Eh, Vamos a despedirnos orando en este momento. Y le doy gracias a todos los que se conectaron, le doy las gracias. Y le pido al Señor que los bendiga a todos juntos. Y los voy a nombrar en la medida de lo posible. Amén, dice Gerald. Que Dios le bendiga a Gerald. Hoy no se conectó Edison. Y lo eché de menos. Emanuel Sauca creo que sale. Lo eché de menos sus preguntas. Oramos. Gracias te damos, Señor. Amén. Vamos a orar para terminar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por Gerald Muñoz. Oro por Fabiola González. Oro por Francisca Ramón. Por María Inés Mera. En el nombre de Jesús, por Paula Hernández. Por Carmen Arriagada Pizarro. Por mi querido, muy querido Iván Sánchez. Por Raúl Matus. Por Humberto Sánchez. Oramos en el nombre de Jesús por Eunice González, por Viviana Sánchez, por Adrián Sepúlveda. Oramos por Alba Treupil. Oramos, Dios mío, por cada persona que se ha conectado, por Víctor Esteban Soto. Oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Clamamos por Elena Sandoval, por Marcos Bravo, por Celso René Béjar, por Henrié Béjar. Oramos por Isidoro González, el hermano mayor de la hermana Eunice. Oro por mi papá, por Daniel Venegas. Declaro en el nombre de Jesús toda mi fe en que Dios tiene un plan con su vida y que en algún momento vendrá a los pies de Cristo. Oro por cada familia, por toda la familia de mi hermana Eunice, por toda la familia de Adrián y Viviana, por toda la familia de Gerald, por toda la familia de mi hermana Fabiola, por sus hijos, por toda la familia Coche, por toda la familia de la pastora María Inés Mera, por toda la familia de la hermana Paula, de la hermana Carmen Arriagada, por toda su familia. Oramos por toda la familia de mi hermana Paula Hernández. Oramos por toda la familia de Humberto Sánchez. Oro por toda la familia, en el nombre de Jesús, de Víctor Soto. Por toda la familia de mi amigo pastor Raúl Matus, mi compañero de milicia. En el nombre de Jesús, por toda la familia Sandoval. Oramos, Padre. Te pedimos, Señor, que abra los cielos, que derrames tu bendición, que hagas tu voluntad en todo esto que está ocurriendo en el mundo entero. Padre amado, haz tu voluntad, aquí en la tierra como es en el cielo. Aquí en la tierra como es en el cielo. Oramos por la nación de Colombia,
por las ciudades de Colombia. Oramos, Señor, por la nación de Argentina, por las ciudades de Argentina. Oramos, Padre amado, en el nombre de Jesús, por las ciudades de Chile. Oramos porque esto que hemos estudiado hoy quede en nuestro espíritu y sea, Señor, la palabra oportuna para el momento preciso, cuando necesitemos echar mano de esa palabra. Que esa palabra, Señor, traiga vida, traiga restauración, traiga revelación, que esa palabra traiga restitución en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a cada persona que se conectó en este día. Declaro los cielos abiertos sobre cada casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Continuamos mañana con astronomía bíblica. Prepárense mañana porque vamos a estudiar una historia asombrosamente interesante. Les dejo un gran abrazo. Que Dios les bendiga mucho. Los quiero mucho. Y gracias por todas las manitos que mandaron y los corazoncitos. Y ahí va a quedar la clase ahora para todos ustedes. Los amo. La amo. La pastora María puro la ama, la hermana Vivi nomás. Pues no, a nosotros no nos manda nada. Gracias. Amén, dice Francisca. Amén. Amén. Gracias por los me gusta. Gracias por todo su tiempo. Gracias por prestarme sus oídos, sus ojos, su tiempo. Me siento muy honrado, mi amigo Humberto. Me siento muy honrado de entrar en su casa. Me siento muy honrado. Y bendigo a Dios por eso. Porque Dios nos permite en este tiempo ser iglesia sin estar dentro de un edificio. Lo que siempre hemos dicho. Y hoy en día estamos siendo iglesia por medio de las redes sociales. Y muchas gracias. Los amo profundamente a todos, dice la pastora María. Muy bien. Gracias por estar ahí. Les dejo un gran abrazo. Le queremos, pastor. Gracias. Claro, la hermana Vivi extraña a la pastora María Inés Vera, pero a nosotros no nos escribe nada. Bueno, un saludo para todos. Sinceramente, gracias doy al Señor. Mis hermanos en Cristo sin conocerlos, somos una sola iglesia, los amo. Amén. Gracias, pastor, por el conocimiento que estamos recibiendo. Amén. Yo leo todo, a veces me puedo hiperventilar. Gracias, pastor, dice mi amigo Álvaro Sánchez. Un saludo para su esposa, para Samuelito. Un saludo para todos. Ya, estoy dando el jugo, parece ya, así que ahora sí que, pastor, usted ha bendecido a muchas personas a través de esta plataforma. La gloria sea para nuestro Señor. Amén. Sea la gloria para Dios. Amén. Bueno, nos despedimos y les dejo aquí escuchando al salmista internacional Adrián Sepúlveda, para que disfruten este tiempo en la presencia del Señor. Buenas noches a todos. Bendiciones. De ti, yo quiero más de ti, de tu presencia. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, de tu presencia.
más de ti, de tu presencia. Si quiere ponerse de pie, puede hacerlo. Y comprométase con esta letra, adorando al Señor. Bendígale por su Eres Dios fuerte y poderoso, eres tan bueno, eres grandioso, nadie es como tú, nadie es como tú. Eres perfecto y sublime, la creación a ti se rinde, nadie es como tú, nadie es como tú. Eres mi vida y sustento, eres mi fuerza, eres mi aliento, eres tu Señor. Eres el aire que respiro, dígaselo. Eres el aire que respiro y la razón por la cual vivo. Eres tú, Señor. Eres tú. Levante su mano y dígale, solo tú. Solo tú. La razón La razón de mi adoración. de mi adoración. Eres tú. Eres tú. Solo tú. Mi pasión, mi amor y mi Dios. Eres Dios fuerte y poderoso, dígaselo. Eres Dios fuerte y poderoso, eres tan bueno, Eres grandioso. nadie es como tú, nadie es como tú. Eres perfecto. Eres perfecto